Noches tengan todos ustedes. Estamos por iniciar esta sesión extraordinaria, que es la primera que tenemos el gusto de presentar en la nueva mesa directiva de la agrupación, y coincidentemente es la última sesión académica del año. Sin embargo, creo que esta sesión va a ser de mucho interés. El tema es un tema muy actual y tenemos un par de profesores que seguramente mostrarán a ustedes varios conceptos de interés. Voy a darle la palabra a la doctora Roberta de Michelis, quien, como ustedes saben, es la vocal de actividades académicas de la agrupación de hematología y quien nos presentará a los profesores que participan esta noche. Como siempre, la parte muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta es la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas para los ponentes, váyanlas anotando o enviando para que podamos al final de la sesión poder contestarlas y comentar con nuestros profesores. Adelante, Roberta, por favor. Gracias, doctor. Pues de nuevo, bienvenidos a todos a esta sesión. El tema de hoy es acerca de leucemia linfoblástica aguda y vamos a tener dos pláticas muy interesantes y enfocadas en temas un poco distintos. Nuestro primer ponente es el doctor Daniel Enríquez, que es un médico oncohematólogo. Él es peruano. Se formó y trabaja, digamos, de base en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Perú, pero en este momento se encuentra en Japón, en donde está haciendo un doctorado. Y Daniel es un médico que tiene un particular interés en leucemia linfoblástica aguda y particularmente en los retos que tenemos en Latinoamérica, y tiene muchos trabajos al respecto, entonces creo que será muy interesante lo que nos pueda hablar, y él nos va a hablar particularmente pues, de los retos y desafíos en la región de Latinoamérica, y posteriormente les presentaré a nuestro siguiente ponente. Y de nuevo, como ya mencionaba el doctor Mellón, pues vayan anotando por ahí las preguntas, porque la idea es tener al final con los dos ponentes una mesa redonda para poder discutir temas interesantes. Y sin más, pues le damos pie a nuestro primer ponente, Daniel Enríquez. Muchas gracias, Daniel. Mi nombre es Daniel Enríquez. En realidad, se preguntarán por qué estoy en Japón y voy a hablar de un tema de Latinoamérica. En realidad soy peruano. Me dedico a la leucemia linfática aguda desde mi época de residencia, y en esta noche les voy a contar en realidad toda la travesía por la cual hemos pasado durante estos años, y dejarles más que respuestas, preguntas para todos ustedes, y sobre todo lo que tenemos que trabajar como unidad en Latinoamérica. No tengo ningún conflicto de interés. En realidad, este primer slide, ustedes pueden ver algunas estimaciones basadas en Globocam. En estas estimaciones, y que fue una de las primeras cosas que encontramos, es que basado en los registros poblacionales, vemos que, por ejemplo, Perú tiene una de las más altas incidencias y mortalidad ajustada a la población a nivel de Latinoamérica. Ustedes pueden encontrar que solamente incluso en la versión anterior estábamos pioneros, pero en esta versión estamos en segundo lugar, luego de El Salvador. Pero bueno, ustedes pueden ver y pueden encontrar México incluso algunos puestos más abajo, relacionados a lo que es la incidencia y mortalidad en Latinoamérica. Pero esta primera slide nos llevó a hacernos muchas preguntas en relación a si esta información es real, y en cuanto a cuáles son las ventajas y desventajas del sistema de salud que teníamos en el Perú. Y una de las cosas iniciales que les debo contar es que, por ejemplo, la atención de cáncer y leucemia en el Perú está centralizada. Esa centralización ha permitido, y yo creo que como única ventaja, tener un mejor registro de los casos. Sin embargo, el acceso al sistema, así como también el tratamiento y el diagnóstico, se ha visto afectado principalmente a costa de la población que vive en zonas rurales o población que no tiene los recursos económicos suficientes como para trasladarse
a una zona capital, por decirlo así, como Lima, o una zona costera donde pueda recibir algún tipo de tratamiento. Y creo que en ese efecto, en México creo que no tiene ese problema, puesto que existen múltiples centros a nivel nacional en los que pueden llevarse el tratamiento. Y si es que ajustamos este gráfico ya en población adolescentes, adultos jóvenes y adultos, nosotros vamos a observar que la incidencia a pesar de esto es alta y que encontramos incluso tanto Perú como México dentro de los países de Latinoamérica con alta incidencia y a la vez mortalidad, siendo muy llamativa la mortalidad de los países que se encuentran en el top 10 y dentro de ellos está Perú. Y esto incluso si nosotros hacemos un pequeño análisis de cómo estaríamos en el año 2040, podemos observar que la incidencia tanto en ambos sexos va a ir aumentando y siempre va a haber una predominancia por el sexo masculino, y a pesar de que esto representa la cantidad de casos que se van a presentar en el año 2040, la incidencia al parecer en el Perú es mucho mayor. Pero este fenómeno que ocurre con respecto a la leucemia linfática aguda es bastante interesante y es un fenómeno digno de reconocimiento. Porque si ustedes se dan cuenta, en esta gráfica presentada en el año 2016 sobre la incidencia y mortalidad hasta el año 2007 en Estados Unidos, ustedes pueden observar que para leucemia linfática aguda existe toda esta cantidad de casos que ustedes pueden ver aquí, alrededor de 4.000 casos, pero a la vez también van a ver que entre los hispanos o latinos hay 3.000 casos. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿existe el 40% de la población son latinos en Estados Unidos? Y la respuesta es no. Entonces, ya desde este punto, nosotros podemos observar una diferencia clara o un gap, o en este caso, un problema étnico, en el cual no se evidencia en otras neoplasias hematológicas como la leucemia mieloide aguda o como el linfoma de Hodgkin, donde las diferencias entre ambas etnias no es diferente. Ustedes ven muy similar las supervivencias, tanto a 5 a 10 años. Sin embargo, cuando nosotros comparamos la supervivencia entre los blancos y los latinos, vamos a observar al menos un 10% de diferencia con respecto a la supervivencia tanto a 5 como a 10 años. Y este fenómeno, ya llevándolo un poco más en serio o tratando de revisar específicamente las diferentes etnias, vamos a observar nosotros que tanto en la población blanca es en aquellos en los que se define el mejor pronóstico, siendo en la población negra como en la población latina los que tienen el peor pronóstico, en este caso menos de 10% de puntos en supervivencia, y a la vez que la población latina en Estados Unidos es un componente bastante grande y que incluso puede representar el 33% de los casos. Y esto sobredimensiona, obviamente, la cantidad de pacientes con este tipo de enfermedad y por lo tanto hace que el grupo de latinos con LLA en Estados Unidos sea un grupo bastante representativo. Más adelante, esto es basado en las estadísticas del SER en Estados Unidos, lo que este estudio de Elisa Quiroz, que está publicado en el año 2018, nos muestra de que la incidencia en latinos es mayor a la incidencia de los blancos y también esta es mucho mayor a la incidencia de los negros. Sin embargo, como ustedes pueden observar en esta gráfica, en esta tabla que está al costado, vamos a ver que no solamente existe un aumento de incidencia, sino también existe un incremento en la mortalidad en población latina o población hispana. Sin embargo, y para eso quiero comentarles que la definición de hispano-latino es bastante difícil, puesto que, por ejemplo, acá tenemos toda una escala de colores o una escala de tonos de piel, donde la mayoría incluso de la población se refleja dentro de los latinos blancos, por decirlo así, pero existe una población importante de latinos de tono de piel oscura, que por lo general tiene una distribución más heterogénea alrededor de Sudamérica. Y por ejemplo, en este mismo estudio, nosotros podemos observar que la incidencia en latinos en México, por ejemplo, es 57.6, pero lo curioso de este gráfico es que si ustedes se dan cuenta, con respecto a Brasil, vamos a observar que en la parte este de Brasil, la incidencia de LLA es bastante baja. Pero si nos fijamos en la incidencia de la zona selvática o de la zona oeste de Brasil, vamos a observar que esta incidencia prácticamente duplica a la incidencia de la zona costera.
Y ustedes recordarán algo importante, y es algo que compartimos Perú, Ecuador, Bolivia y algunas zonas del resto de países, es que existe mayor tendencia o mayor frecuencia de población latina de piel oscura, y que probablemente esto sea un componente importante a ser estudiado, pero que es bastante difícil de ser representado en los estudios clínicos. Por otro lado, tenemos un grave problema en Latinoamérica de que no contamos con muchos registros. Por ejemplo, este fue uno de los papers que nos inspiró para empezar esta travesía y empezar a crear un registro de este tipo de leucemias y que nos permita a la vez extender y poder confirmar esta hipótesis de que realmente esta enfermedad es mucho más frecuente en latinos. Y no solo eso, sino que si nosotros revisamos qué fenotipos son los más frecuentes en leucemia linfática aguda de acuerdo a la etnia, vamos a observar que los hispanos principalmente tienen el LLAB. Sin embargo, el fenotipo del LLAT es bastante raro. Es incluso más raro que el que se presenta en población blanca y es ligeramente superior al que se encuentra en población en población asiática. Nosotros presentamos este registro, el cual fue inicialmente basado para 3 años, y es algo que yo les cuento como una experiencia o una anécdota. Tuve la oportunidad de estar fuera de mi país, y cuando observaba los pisos de tratamiento de leucemia linfática, de leucemia aguda, me llamaba la atención bastante de que en otros países existe una mayor predominancia de casos de LMA en los pacientes que están hospitalizados frente a mi hospital, que es un hospital terciario, donde tratábamos pacientes principalmente con leucemia linfática aguda. Y por decirlo así, el 70% de nuestros pacientes hospitalizados eran pacientes con leucemia linfática aguda. Y no llegamos a esa conclusión hasta que terminamos este registro finalmente y nos dimos cuenta de que el grupo de leucemia linfática aguda, como ustedes pueden observar acá, es el grupo predominante entre los 15 y 40 años, y no solo eso, sino que representa alrededor del 50% entre los 40 y 60 años. Ya por encima de los 60 años, este grupo se ve bastante reducido, pero acá puede existir un sesgo, y este sesgo es el que comentaba al inicio, que la mayoría de los pacientes que tratamos nosotros son pacientes que son derivados de provincia o pacientes que no tienen seguro. Esto implica de que si tenemos un paciente grave y ese paciente no logra algún tipo de atención, pues probablemente ni siquiera llegue a ser contabilizado o ni siquiera llegue a la puerta del hospital para hacerse un diagnóstico. Entonces, de ahí que tenemos un problema importante en nuestra población adulta mayor y que requiere vencer las barreras geográficas, así como las barreras económicas y el acceso a la salud. Y esto es más o menos la representación gráfica de los subtipos de leucemia linfática aguda que tenemos en nuestro centro, teníamos en nuestro centro, entre el año 2016 al 2018. Y nosotros, algo llamativo también es que tenemos un bajo porcentaje de LLA-BFI positivo, el cual representaba el 9%, y a la vez también que, tal como se comentó al inicio en esta data basada en el registro de los Estados Unidos, la población T que encontramos nosotros era solamente el 6%. ¿Eso qué significa? Que tenemos una gran bolsa de pacientes que entran dentro de la clasificación de leucemia linfática aguda Filadelfia negativa. Y luego, para un poco recrear esta situación presentada en este estudio, nosotros tratamos de incluir los casos que se estudian en el INEM o que se tratan en el INEM y que representan aproximadamente el 55% de la población con leucemia linfática aguda en el país. Y al trasladar estos datos en esta incidencia por 100.000 habitantes, nosotros solamente con los datos del INEM ya llegamos a la curva verde de la representación gráfica de este estudio. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hiciéramos incluso un ajuste al 100%, pues definitivamente tendríamos mucha más incidencia que la que tiene Estados Unidos. Y en este gráfico yo quiero aclarar de que la leucemia linfática aguda en los últimos años ha cambiado enormemente. Ya no es una sola enfermedad, ya no solamente existe la definición de Filadelfia y Filadelfia negativo, sino que a la vez se conoce que es un grupo heterogéneo de enfermedades agrupado bajo un solo título, y que no solamente esto, sino que en el futuro
muchos de estos grupos tienen una implicancia pronóstica o con respecto al tipo de tratamiento que puedan recibir. Y particularmente vamos a tener este grupo que está encerrado de rojo, y que tenemos el grupo Filadelfia, que es el grupo ya ampliamente conocido, cuyo tratamiento está basado en un inhibidor tirosinquinasa, pero vamos a tener un grupo de pacientes que está representado como los puntos morados en este estudio de St. Jude, en el cual van a compartir una vía de señalización igual al Filadelfia, pero no van a tener clásicamente la translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Y ese es el grupo de mayor importancia en los latinos y sobre el cual vamos a hablar un poco más adelante. Por otro lado, existe otro grupo como el DUX4, que este grupo está caracterizado principalmente por su buen pronóstico, de ahí que esta clasificación genética va a ser muy importante en el futuro porque nos va a permitir adecuar el tratamiento de acuerdo al grupo genético que nos encontremos. Y luego entramos un poco al Philadelphia Like, y este Philadelphia Like que les comentaba tiene un impacto pronóstico negativo en los pacientes, en la mayoría de estudios. Sin embargo, cuando ustedes, por ejemplo, miran el grupo alemán o el grupo de los Países Bajos, se van a dar cuenta que en la mayoría de países de Europa solamente es menor al 15% su frecuencia de este grupo. Y este grupo por lo general es mucho más frecuente, como ustedes pueden observar acá, en adultos jóvenes y en adolescentes. Entonces, sin embargo, adicionalmente, en el estudio de MD Anderson, que es un estudio principalmente basado en Houston, como ustedes imaginan, encontramos un 33% de población con Philadelphia Like. Y esto nos hace pensar una cosa, ¿no? Si ustedes recuerdan, Houston está basado principalmente en población latina. Y esto es así, el 68% de los casos que tenían Philadelphia Like eran latinos. Y otra característica importante era que el 42% de los casos eran menores de 40 años. De ahí que nos debemos quedar con la idea de que el Philadelphia Like es mucho más frecuente en nuestra población latina, así como también en población joven. Y que esto tiene un impacto negativo en el pronóstico y que podría implicar o tener repercusión en el tratamiento que nosotros brindamos a los pacientes en toda Latinoamérica. Y esto es un poco de la parte básica, que es lo que actualmente me apasiona un poco en relación a este tipo de enfermedad, pero algo que solamente les debo decir es que ya está demostrado que los latinos tenemos en la línea germinal algunas alteraciones, sobre todo en los factores de transcripción, o incluso en el gen Icarus, o en polimorfismos en el ARID5B. Todos estos genes que pueden estar alterados o que pueden tener polimorfismos, están demostrados incluso por metaanálisis que pueden tener mayor predisposición genética para desarrollar LLAB en niños o en adultos. Y el mecanismo por el cual, no lo voy a tocar, pero implica incluso la inestabilidad genómica que conlleva incluso a la adquisición de nuevas mutaciones o a la adquisición de alteraciones, y dentro de ellas las más importantes, la expresión de CRLF2 o nuevas delecciones como el CDKN2A o incluso la alteración del Icarus. Y si nosotros nos centramos específicamente en qué tan frecuente es el Icarus, nosotros podemos decir, ya, pero hispanos son hispanos y latinos son muy similares. Nosotros podemos observar que la presencia de las delecciones del Icarus, por ejemplo, están presentes en el 30% en el grupo PETEMA, que es el grupo español, y pueden bordear, dependiendo del tipo de estudio en el que se esté evaluando, entre el 20 al 50%. Y que, o sea, no son exclusivamente del grupo latino, pero sí pueden estar con mayor presencia. Lo que sí es importante es que estas delecciones del Icarus están relacionadas a mal pronóstico, y como ustedes pueden observar, la supervivencia global cae incluso hasta la mitad en los pacientes que tienen estas delecciones. De ahí que el grupo, el BFM, ha incluido las delecciones del Icarus dentro de su clasificación pronóstica al diagnóstico. Y nosotros hicimos este estudio, que es un estudio pequeño, basado en un multiplex reacción en cadena en la polimerasa, en la cual incluimos pacientes pediátricos y pacientes adultos, y encontramos que en los pacientes adultos incluso la presencia de las delecciones del Icarus, por este método que incluso tiene menor sensibilidad, era de alrededor del 50%. Es un grupo pequeño de pacientes, pero este fue un hallazgo significativo que encontramos en nuestra cohorte de recolección de muestras. Este es un poco lo
las supervivencias que nosotros alcanzamos en adultos en el centro en Perú, y nosotros podemos observar que no es las clásicas descritas en el resto de países, ¿no? Siempre va a ser menor a lo encontrado, y algo que llama bastante la atención es que la mayoría de nuestras recaídas son tempranas. Nuestras recaídas se dan dentro de los 2 primeros años, como pueden observar, tanto en pacientes que tienen enfermedad mínima residual negativa como en aquellos que tienen enfermedad mínima residual positiva. La recaída suele ser temprana, dentro de los 2 primeros años. No solo eso, sino que si pasamos al otro grupo extremo de pacientes entre los 40 y 65 años, lamentablemente en este grupo hemos fallado, y no solo tenemos una baja supervivencia de 5.9 meses o 4.5 meses de mediana de supervivencia global, sino que a la vez también tenemos una alta mortalidad temprana, que incluso puede ser del 17 hasta el 21% por encima de los 55 años. Esta información nos sirvió bastante para poder hacer algunos cambios con respecto, por ejemplo, al uso de la asparaginasa o mejorar el soporte de nuestros pacientes, teniendo en consideración que nuestro centro recibía alrededor de 350 a 400 casos de leucemia linfática aguda por año. Pero luego viene el problema del tratamiento, y ustedes se van a dar cuenta de que incluso en Latinoamérica es bastante heterogéneo. Y yo he conversado con colegas de Brasil, o colegas de Chile, o colegas de Ecuador, y el tratamiento que se brinda inclusive dentro de cada centro es completamente diferente. Y eso no nos ha permitido generar información. Pero eso no es el único problema que tiene Latinoamérica, ni es un problema solamente de nosotros. Como ustedes pueden observar, incluyendo en Estados Unidos, así como en el resto del mundo, cada país tiene su propia línea de protocolos, las cuales han ido mejorando, han ido generando información, y les ha permitido inclusive integrar algunas partes importantes que incluso se han trasladado a otros centros o a otras escuelas. Y tanto así de que, por ejemplo, actualmente en el país, nosotros en el Perú, utilizamos el protocolo CAL-GB 1043, que es un protocolo bastante común que se usa, tengo entendido, también en México, pero en algunas partes del país también se usa el BFM. Pero yo les quiero dejar este mensaje que es bastante importante, y es que esta enfermedad por lo general nos da una sola oportunidad inicial para curar a los pacientes. ¿Qué significa? Que históricamente, con los recursos limitados que tenemos en Latinoamérica, una vez que nuestro paciente recae, la supervivencia de ellos va a ser probablemente esta supervivencia histórica antes del año 2000, ¿no? En la cual se tenía 7 a 8% a 5 años. ¿Qué significa? Que actualmente, con los medicamentos que tenemos, con las drogas que usamos, y sin los avances que tenemos en la ciencia, como los CAR T-cells o los anticuerpos biespecíficos, solamente vamos a alcanzar esta supervivencia en la mayoría de nuestros pacientes cuando ellos recaen. De ahí que es importante de que generemos datos y que intentemos brindar una primera línea de calidad a nuestros pacientes, y recordar que un solo protocolo no va a ser una única medida para todos, y que todos los pacientes presentan características de riesgo diferentes. Entonces, existen bastantes diferencias entre los protocolos, pero algo importante que yo quiero contarles ahora es que nosotros debemos, más que adecuarnos a las tasas de remisión completa, o a las tasas de respuesta, o inclusive a la supervivencia global, la supervivencia libre de eventos que podamos tener con cualquier protocolo de cualquier país, incluyendo los más tóxicos como el protocolo de los Países Bajos, que es el NOPO, que es uno de los que tienen mayor supervivencia, es que tenemos que analizar nuestra realidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes se imaginan, si nosotros vamos a dar Hipercibat a nuestros pacientes con LLA, significa que debemos reservar una cama para un paciente durante 8 meses, porque ese es probablemente el tiempo que el paciente, incluyendo complicaciones, pueda demorarse en recibir el tratamiento de forma hospitalizada. Y si es que nosotros vamos a dar un protocolo tipo BFM o tipo PETEMA, que es el protocolo español, vamos a necesitar alrededor de 4 meses o 5 meses de hospitalización por cada paciente, y es una cama que vamos a tener que ocupar durante ese tiempo. Ahora, y ustedes me preguntarán, en mi hospital existen 300 camas para tratar leucemia, leucemia linfática aguda, incluyendo solamente los pacientes nuevos. Pues eso es imposible.
tenemos recursos limitados, como probablemente la mayoría de centros en Latinoamérica, y eso nos conlleva a tener que migrar hacia un protocolo principalmente ambulatorio. Y las ventajas del protocolo ambulatorio es esa, que nos va a permitir brindar mayor cantidad de tratamiento a los pacientes, pero la desventaja va a ser que vamos a fallar en aquellos pacientes que sí tienen características de alto riesgo o que quizás se beneficiarían de un tratamiento con metrotexate a altas dosis o con citarabina a altas dosis o con un protocolo intenso pediátrico. Entonces, y aquí debemos contar principalmente que tenemos todo ese tipo de protocolos, ¿no? Los protocolos, el más simple e intenso, que es el Hipercivat, los protocolos que están basados principalmente en trasplante. Entonces, aquellos pacientes reciben una consolidación temprana, una inducción intensa, y rápidamente la mayoría de pacientes tratan de ser movidos a un trasplante alogénico, y que sobre eso voy a hablar un poco más sobre la realidad en Latinoamérica. Luego tenemos los estilos pediátricos, y que esto vendría a ser algo que podríamos utilizar inclusive, puesto que acá nos basaríamos principalmente en el riesgo que tiene cada paciente, y de acuerdo al riesgo tendríamos que estratificar a los pacientes entre protocolos más intensos o mayor intensidad de tratamiento y menor intensidad. ¿Qué ganamos con este tipo de protocolo pediátrico? Mantener una tasa de trasplantes bastante baja, que por lo general puede ser el 10%. Y que para nuestros países en Latinoamérica resulta bastante útil, puesto que no nos imaginamos trasplantar el 60% de los pacientes o trasplantar el 50% de los pacientes. Entonces, eso es más o menos lo que les contaba, y esto es la necesidad, ¿no? Tener que dar altas dosis, tanto de citarabina como altas dosis de metrotexate, o bloques mieloablativos, como se conocen, y que estos protocolos inspirados en los protocolos pediátricos requieren por lo general hospitalización y representan una de las principales limitaciones para el tratamiento en nuestros países, ¿no? Donde las camas durante la pandemia por COVID han sido bastante difíciles de obtener para la mayoría de pacientes. Pero algo que debemos recordar y que es importante es que todo beneficio que nosotros logremos es temprano. ¿Qué quiere decir? Que entre la primera parte de la inducción y la segunda inducción van a estar todas las principales respuestas completas moleculares que nosotros podemos alcanzar en nuestros pacientes. Y como decía, yo tenía mi maestro que siempre me repetía, si es que vamos a dar algo, tenemos que darlo de inicio bien. Porque si damos algo mal al inicio, pues esto se va a perder, ¿no? Ya no vamos a lograr estas respuestas iniciales, y por lo tanto el beneficio que obtengamos más allá de la segunda inducción, o sea, más allá de las 12 semanas, es bastante mínimo. O sea, es prácticamente imposible negativizar a un paciente que tiene enfermedad mínima residual positiva luego del tercer o cuarto mes. Y creo que la mayoría de ustedes que han tratado pacientes con VLLA se han dado cuenta. Entonces, todo cambio que logremos con estos pacientes lo vamos a hacer si es que lo utilizamos de forma temprana. Ahora, el problema de la enfermedad mínima residual en los latinos es bastante difícil en realidad, porque como ustedes recuerdan, el citómetro de flujo es un equipo costoso, que por ejemplo en mi país cuesta alrededor de $1 millón. Entonces, es una técnica que depende de alta especialización, es operador dependiente, por lo general no es replicable, y tiene una sensibilidad limitada, pero nos va a permitir trabajar, como ustedes pueden observar en esta gráfica. Si bien existen diferencias con técnicas más avanzadas como el PCR, la citometría de flujo es bastante útil. De ahí que no es el único factor que tampoco vamos a utilizar, sino que tenemos que combinarla con factores clínicos. Por otro lado, tenemos un método que está ya estandarizado por la Unión Europea, que es el PCR. Este PCR, el problema es que es tedioso de implementar. Requiere que se diseñe un primer específico para cada paciente, tiene mayor sensibilidad, y el otro problema es que no va a ser válido para todos los pacientes, puesto que va a haber pacientes que no vamos a encontrar una secuencia exacta que podamos seguir en el futuro. Entonces, de ahí que su implementación es bastante limitada y solamente se reserva para ensayos clínicos o países avanzados, como por ejemplo en Europa, en el Reino Unido, y su sensibilidad por lo general es mayor a la de la citometría de flujo.
Pero esta enfermedad mínima residual que nosotros tenemos por concepto de 10 a la menos 4, 0.01, y lo repetimos con cada paciente, debemos recordar que es variable y que no es igual para todos los pacientes. De ahí que nosotros vamos a tener que, yo les diría que nuestros pacientes con citogenética de alto riesgo, que por cierto las citogenéticas nunca crecen en mi hospital, pero basados en las características que tenemos con pacientes con 400.000 leucocitos, o pacientes con delecciones en el Icarus, que como les dije representaba el 50% de nuestra población, nosotros podemos darnos cuenta de que este 10 a la menos 4 o 0.01% por citometría de flujo nos va a dar incluso al menos 25% de recaída. Así que esto podría ser una explicación de por qué la citometría de flujo para enfermedad mínima residual en nuestros pacientes de alto riesgo no es el único factor que nos permite estratificar a los pacientes. Ahora, pasamos a algo bastante sensible en realidad, que es la disponibilidad de medicamentos. Y tanto en su país, en México, como en Perú, tenemos dificultades para el acceso. En este estudio, en el cual se compara diferentes países y la disponibilidad de medicinas para el cáncer, nosotros nos encontramos incluso con scores bajos, entre 2 y 3. Y solamente para darles un ejemplo, voy a hablar de la asparaginasa. La asparaginasa, como ustedes recuerdan, en casi el 90% de los protocolos a nivel mundial ya han dejado de utilizar la asparaginasa nativa y están utilizando la asparaginasa pegilada. Sin embargo, no vamos a encontrar ningún fase 3 comparativo, porque como les dije, cada país ha ido presentando sus protocolos de forma prospectiva, comparándolos en base a su cohorte histórica. Por ese motivo, en el Perú utilizamos un bioequivalente de asparaginasa pegilada que cuesta alrededor de $1.200, y en Estados Unidos utilizan el de marca, que es $4.880. La erwinasa, que debería ser utilizada cuando el paciente desarrolla anticuerpos o toxicidad, mundialmente es escasa y no está disponible en la mayoría de casos. Y el otro problema que tenemos, y que probablemente ustedes también se vean afectados en algún momento, es que han aparecido entes regulatorios en nuestro país, por ejemplo, que van a normar que solamente sean aprobados aquellos medicamentos que tienen un estudio fase 3 culminados. Yo entiendo, un estudio fase 3 culminado puede ser aplicado para cáncer de mama, puede ser aplicado para cáncer de pulmón, o para la mayoría de medicamentos en oncología. Sin embargo, como siempre les comento, la leucemia linfática es una de las grandes excepciones, porque ni siquiera tiene un tratamiento estándar. Yo no puedo decir que el CALGB es mejor que el GRAL, o que el GRAL es mejor que el PTEMA, o que el PTEMA es mejor que el BFM, porque cada país ha generado su propia experiencia o su propio protocolo. Si bien el esqueleto comparte muchas similitudes, las especificaciones son diferentes. Y de ahí que no existe un estudio comparativo fase 3 que haya logrado responder esta pregunta. Sin embargo, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Se sabe que la asparaginasa nos va a dar un 10% más de beneficio en términos de supervivencia libre de eventos, pero que alrededor de un cuarto de nuestros pacientes que nosotros les damos asparaginasa incluso van a tener anticuerpos silentes en los pacientes de bajo riesgo. ¿Qué significa esto? Que a un cuarto de nuestros pacientes nosotros ni siquiera le estamos dando un medicamento efectivo. Y lo peor de todo es que vamos a tener que un 47% de los pacientes, o sea, la otra mitad, van a tener alguna reacción de tipo anticuerpo, mediadas por anticuerpo para la asparaginasa, debido a que es obviamente un derivado del Escherichia coli, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a tener? Que esto significa que el beneficio que nosotros podemos alcanzar con la asparaginasa nativa es bastante limitado. Y si nosotros lo queremos representar, solamente el 27% de nuestros pacientes se van a beneficiar con la asparaginasa nativa cuando tienen enfermedad de bajo riesgo, mientras que aquellos pacientes de alto riesgo se van a beneficiar solamente el 46%. Entonces, esto nos permite llegar a la conclusión de dos cosas importantes. Uno, de que en nuestros centros especializados académicos de LLA deberíamos estar haciendo una evaluación de la funcionalidad de la asparaginasa. ¿Qué significa? De estar dosando anticuerpos o medir la actividad de la asparaginasa, que es algo que se suele hacer y actualmente existen kits comerciales también para hacerlo, y que nos permite determinar en qué tipo de pacientes nosotros sí tenemos que cambiar la asparaginasa, puesto que le estamos dando agua al paciente que probablemente no le está haciendo ningún efecto. Ahora, este es otro problema que tenemos
en nuestros países de Latinoamérica. Y yo les cuento un poco de la experiencia en Perú. Y en este gráfico que ustedes pueden observar, vamos a tener que en el Perú el 21% de la población vive en zonas rurales. Y si es que nosotros miramos acá a México, compartimos prácticamente como hermanos el mismo porcentaje, pero yo les tengo que comentar que en el Perú solamente existen 4 centros para el tratamiento de cáncer para pacientes que no tienen ningún tipo de seguro, o sea, pacientes públicos, pero solamente en un solo centro se tratan leucemias. O sea, ¿qué quiere decir? Que solamente se tratan los pacientes que pueden acudir a la capital, que en este caso es Lima. Sin embargo, debemos recordar que un 45% de los casos nuevos se dan en provincias y que alrededor de un 30% de estos pacientes, que son población vulnerable, ya sean mayores de edad o población que vive en extrema pobreza, ni siquiera tiene los recursos para ser trasladado y por lo tanto no puede recibir o no tiene acceso a ningún tipo de tratamiento. Esto es lo que tenemos que mejorar y para esto tenemos que trabajar en unión con nuestros diferentes centros para implementar estrategias para vencer estas barreras principalmente geográficas y culturales. Por otro lado, y esto ya no lo he puesto, pero ustedes deben recordar que el presupuesto asignado por nuestros países a salud es uno de los más bajos de toda Latinoamérica, están entre el 5 y el 6%, tanto Perú y México no son la excepción, y esto nos permite de que no exista una planificación adecuada de los recursos que se destinan para el manejo de esta enfermedad. Por otro lado, el acceso a nuevas terapias genera una toxicidad financiera bastante alta, que inclusive cuando nosotros queremos aprobar un medicamento para rescatar a un paciente, pues vamos a dejar desabastecidos probablemente la farmacia durante 2 o 3 meses con los medicamentos más básicos. Y por otro lado, comentarles también que la planificación adecuada de la selección del protocolo es importante, porque si nosotros hemos decidido en nuestro centro dar, por ejemplo, Hipercibat, debemos tener en cuenta que vamos a tener una cama ocupada por un solo paciente para 9 meses, y eso implica de que si mi servicio tiene solamente 10 camas y yo tengo que recibir 100 pacientes al año, pues es imposible que yo pueda generar o tener un movimiento adecuado de estos recursos. Ahora, si en este estudio importante, que está principalmente basado en una encuesta, en dónde tenemos estrategias o oportunidades para mejorar con respecto a la disminución de costos, y esta es en los medicamentos. Se cree principalmente de que el uso de biosimilares o el acceso a medicamentos a través de la OMS con las listas esenciales, que incluso la asparaginasa pegilada ya aparece dentro de los medicamentos esenciales por la OMS, debería ser una estrategia para que nosotros podamos implementar progresivamente en nuestros países un mejor acceso a esto. Y por último, bueno, conversarles que en el tema de investigación también estamos bastante limitados, y si es que nosotros revisamos en los últimos 10 años en clinical trials, vamos a observar que, por ejemplo, Perú solamente en frontline treatment, o sea, tratamiento de primera línea, un solo ensayo clínico se ha realizado en los últimos 10 años, el cual ya está completado y está principalmente basado en dasatinib, y en enfermedades refractarias tenemos un solo estudio que se cuentan con 4 estudios, 2 están en reclutamiento, y para enfermedad refractaria también 2 están en reclutamiento y un histórico de 4 estudios. ¿Qué significa esto? De que los latinos no estamos adecuadamente representados, y no solamente eso, sino que los pacientes que por lo general recibimos en la consulta o recibimos en la hospitalización vienen con bastante carga de enfermedad, y que probablemente es justo este grupo de pacientes que la mayoría de centros son excluidos, puesto que requieren un tratamiento inmediato o requieren mayor soporte o se encuentran muy inestables para recibir quimioterapia intensa. Por otro lado, en la mayoría de nuestros centros, al igual, no tenemos un tiempo protegido para realizar investigación, así que esto por lo general representa un hobby en la mayoría de médicos que se dedican a esto, y es necesario realizar un registro, monitoreo y seguimiento, y sobre eso aprender bastante de los niños, puesto que actualmente St. Jude, así como también otras organizaciones como el CIOP, se encuentran organizando estrategias para mejorar el seguimiento y evitar el abandono en los pacientes, que incluso llegaba hasta el 33% durante la época de la pandemia. Y acá contarles un poco la estrategia que utilizamos actualmente, es mediante REDCap. REDCap es una iniciativa
tengo entendido que es de Vanderbilt. Esta base de datos no cobra para las instituciones públicas y que por lo general es un CRF electrónico que se adecúa a los datos que necesita cada centro y que puede incluso solicitarse los permisos, pero sí requiere al menos un poco de entrenamiento y un poco de logística para su implementación, pero que permite la automatización de los datos, así como también obtener datos en tiempo real y fidedignos. Y para hablar un poquito más acerca del trasplante, y justo yo quería comentarles que a pesar de ser los países, por ejemplo México, como ustedes pueden observar acá, que es un país bastante grande, con una población bastante importante, solamente en el año entre el 2003 al 2012 la cantidad de trasplantes ni siquiera representaba lo que debería tener para la cantidad de habitantes. Y estamos muy similares, tanto Perú como México, somos países en los cuales tenemos una baja tasa de trasplante a comparado a los centros trasplantadores, como ustedes pueden observar por excelencia, que son Brasil, Argentina, y que Uruguay es un ejemplo a seguir en realidad, porque como ustedes ven acá, antes del 2012, la cantidad de trasplantes acumulado era alrededor de 500, sin embargo, y esto es un poco más de los datos, y donde vemos que incluso los allotrasplantes es bastante mínimo, y existe incluso un editorial que habla sobre esto, y nos comenta de que, por ejemplo, mientras que en Europa o en Estados Unidos un paciente tiene 65% de probabilidades de acceder a un allotrasplante, en los países latinoamericanos solamente tenemos una probabilidad de acceder a un allotrasplante alrededor del 30%. Entonces tenemos menos oportunidades frente a tener que llegar a una indicación de trasplante en esta enfermedad. Y esto es lo que les comentaba con respecto a Uruguay, por ejemplo. Vean cómo ustedes la cantidad por 10 millones de habitantes con respecto a Uruguay ha mejorado en el último año, los últimos años, y vemos que siempre seguido por Argentina, Brasil, y nosotros nos encontramos bastante bajo acá, en México, Cuba, Perú, como cantidades de trasplantes pequeñas en comparación a la población que tenemos. Es algo que tenemos que trabajar, es algo que tenemos que mejorar, puesto que el trasplante representa una de las oportunidades más grandes para nuestros pacientes, que como les he comentado, tanto biológicamente como geográficamente y como acceso a la salud, tienen menores oportunidades para poderse curar. Esta es un poco la experiencia de cómo nosotros empezamos a reestratificar a nuestros pacientes, y lo que hicimos fue cambiar el protocolo del CALLI 1043, tratar de regresarlo a las paraginasa nativa, en pacientes de bajo riesgo, con baja carga de enfermedad, Filadelfia negativo, y ahí les podría decir inclusive Icarus no deleteado, o no delecciones en el Icarus. Nosotros utilizábamos este protocolo que lo considerábamos de bajo riesgo, con la única salvedad de que nosotros sí utilizamos todavía quimioterapia intratecal triple, y que tratamos en lo posible de hacer la punción lumbar luego de que se ha logrado el clearance de blastos en sangre periférica. Pero también guardamos esto un poco más de arsenal para aquellos pacientes que tienen enfermedad de alto riesgo, en la cual principalmente intensificamos un poco la dosis de la daunorubicina, y esto basado inclusive o reforzado por la idea que actualmente tiene el PETEMA en su último protocolo del año 2019, donde trata de concentrar todas las dosis de antraciclínico en la primera semana. Y luego, adicionalmente, ya aumentamos 2 dosis más de asparaginasa, así como también cambiamos el corticoide de prednisona por dexametasona. Bueno, eso es todo lo que quería compartirles, es un poco de los lugares que creo que toda persona debería visitar en Perú. Y esta es mi cuenta de correo por si existe alguna pregunta, y mi cuenta de Twitter por si es que desean seguirme. Muchas gracias, y creo que ahora voy a dejar a continuación con la siguiente parte del programa. Es un placer estar compartiendo esta mesa con la doctora Wendy Stock, y más adelante voy a presentar un caso para un poco representar las dificultades que tenemos en el manejo de estos pacientes. Muchas gracias.
Daniel, por tu presentación. Sin duda, datos muy interesantes. Yo estoy convencida de que justamente ver todos estos problemas que tenemos es la base para comenzar a mejorar y seguramente tendremos mucho que discutir más adelante. Y enseguida presento a la doctora Wendy Stock, que creo que no necesita mucha presentación. Todos ustedes la conocen. La doctora Wendy Stock está en la Universidad de Chicago. Ella es pues la cotitular del grupo Alliance en Estados Unidos, que es el grupo pues más grande multicéntrico de ensayos clínicos, y está enfocada específicamente en leucemias agudas, pero específicamente en leucemia linfoblástica aguda, y ha hecho un trabajo enorme en esta población de adolescentes y adultos jóvenes. También la doctora Stock el año pasado tuvo pues un premio por ASH como una de las mejores mentoras en Estados Unidos, y creo que muchos la consideramos como una mentora muy importante, las personas que nos gusta la leucemia linfoblástica aguda. Y desde este año también es parte del comité ejecutivo de ASH, y pues es un placer que ella esté aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ella nos va a hablar sobre el manejo de adultos jóvenes con leucemia linfoblástica aguda, y más adelante regresamos también con Daniel para una sesión de preguntas y discutir algunos aspectos prácticos en el manejo de estas leucemias. Adelante, doctora Wendy. Good evening, everybody. Buenas tardes. Buenas noches. Soy doctora Wendy Buenas Stock tardes, de buenas noches. Soy la University of doctora Chicago. Wendy Stock de la Universidad de Thank you, Chicago. Roberta, Dr. Gracias, DeMichelis, for Roberto y inviting me doctor de tonight. Michelis, I por really invitarme esta enjoyed Dr. noche. Enriquez's Disfruté presentation. I la thought it was really presentación del interesting. doctor Enríquez, me pareció muy And interesante. have a number of Y questions for later, perhaps. tengo I had varias the preguntas opportunity para to él. talk to all of Tuve you la tonight. oportunidad I hope de it's all right that I'm platicar speaking in English. con todos I'm ustedes. the treatment Espero of que esté young bien que adults hable with inglés. acute He tenido la lymphoblastic oportunidad leukemia. de tratar a And some adultos of the jóvenes con updates, LLA y from les voy a trials hablar de going on in the actualizaciones de United States at estudios the moment. de ensayos clínicos que These se are my están haciendo en Estados disclosures. Unidos. Estos son mis conflictos de I have a number interés. of advisory Tengo boards, some varios honorary, and consejos de service honorary. asesoría, tengo honorarios en estas compañías. The objectives of my talk are listed Los here. objetivos de mi plática son I'm hoping estos. tonight to talk to you about Espero hablarles treatment progress for sobre young adults los with acute avances lymphoblastic del leukemia, tratamiento de and los adultos jóvenes actually con go over leucemia some of the linfoblástica aguda new and y planned strategies hablar de las that we estrategias hope in the nuevas United y States and the National planificadas Cancer Trials que Network tenemos en la red have de considered ensayos improved clínicos de outcomes cáncer de for Estados Unidos para mejorar outcome los successes for our desenlaces young adults with leukemia de as los well. adultos And jóvenes con also, just LLA. briefly Y mention también some of the brevemente challenges mencionar that algunos de los I think were desafíos already alluded to in que part creo que by ya Dr. Enriquez in his los presentation. mencionó el doctor Enríquez en su plática. We learned about 20 years ago that Hace unos outcomes of 20 young años adults supimos with que los acute desenlaces de lymphoblastic adultos leukemia jóvenes were con very leucemia different linfoblástica depending aguda on eran the diferentes door dependiendo into which de la patients entered puerta the en la room que of entraban treatment. los pacientes, We es found decir, del that cuarto de comparing tratamiento. outcomes of Vimos young que adults comparar enlaces de ages 16 adultos to jóvenes 20 de who were 16 a treated on 20 the años adult CALGB tratados trials en los compared to the estudios de adultos CCG trials, the CALGB Children's comparados con los Oncology Group CSG, que es el trials in the grupo de United States, oncología showed a en dramatic Estados Unidos, betterment mostraron for patients who una were treated mejoría on the importante pediatric para los trials tratados en los compared to ensayos the adult pediátricos trials. comparados con And los de that was very adultos. perplexing to Y all of us esto para because we were todos worried, nosotros fue since we thought we had treated increíble patients porque in a generally pensamos similar fashion. que habíamos tratado a los When we pacientes de presented those manera data, similar. Cuando the same data were presentamos esta confirmed all over información, the world. los mismos Young se adults treated by confirmaron en todo el pediatric mundo. groups on Adultos jóvenes pediatric trials tratados en grupos had much better de outcomes than estudios young adults treated pediátricos que on tenían adult mejores trials in resultados that que same age adultos group. jóvenes tratados en We learned estudios de that even though adultos we thought de we la were misma treating edad. patients the same way, Ah, we weren't exactly. Sabíamos que no And as estábamos Dr. tratando a los Enriquez pacientes mentioned, exactamente de la the misma use manera. Como of dijo el doctor Enríquez, asparaginase, el uso glucocorticoids, de Vicristi, and glucocorticoides, intensive asparginasa, intrathecal therapy vincristina y were terapia really the intratecal key intensiva pieces to the eran las better claves, outcomes digamos, para of mejores young adults treated resultados de on adultos pediatric jóvenes protocols. tratados en And protocolos when we applied pediátricos. the same Cuando principles aplicamos with the los exact same mismos treatment regimens principios con los to mismos a young esquemas de adult tratamiento en population una given población by de adultos adult jóvenes, hematologists, oncologists in the tratamiento cooperative dado por groups, we hematólogos, achieved oncólogos en estos grupos, low treatment-related logramos mortality, una no mortalidad baja toxicity,
relacionada al tratamiento con toxicidades manejables, pero definitivamente que aumentan con la edad y con mejorías importantes en las sobrevidas libre de eventos y globales comparados con controles históricos. Y las tasas de sobrevida están arriba del 70% y por lo tanto estos esquemas pediátricos se han vuelto el nuevo estándar de atención en Estados Unidos para adultos jóvenes, para LLA, aunque hay limitaciones biológicas que les voy a mencionar, como la obesidad, que es una epidemia terrible en los Estados Unidos por el momento, y también vemos cambios con la edad, tal vez por el metabolismo óseo, por el metabolismo y el metabolismo farmacológico de los agentes que usamos. Este es uno de los protocolos que se desarrolló y que se adaptó de la población pediátrica a la de adultos jóvenes. Este es del Dana-Farber Cancer Institute Consortium. Aquí trataron pacientes hasta la edad de 50 años utilizando el esquema pediátrico del grupo del Dana-Farber. El doctor De Angelo y colegas mostraron que la sobrevida libre de enfermedad a 4 años fue sumamente buena, hasta el 69%. Este protocolo incluyó 30 semanas de depresión de asparagina, la terapia por remisión. Este es el estudio 10403 que mencionó el doctor Enríquez. Este es un estudio pediátrico tomado del estudio COG 0223. Estos fueron los esquemas que se usaron. Algo importante, los pacientes con TALL recibieron radiación y de acuerdo a los estudios COG, los hombres jóvenes fueron tratados con 3 años de terapia de mantenimiento comparado con 2 años para mujeres más jóvenes. Nuevamente, del lado izquierdo, tenemos los datos de los controles históricos, los de CA-LGB del lado izquierdo en la curva de abajo. Y ahora, con los resultados del 10403 que se publicaron hace 2 años, estos son los desenlaces, que es una sobrevida de 73% con una buena aplanación de la curva de sobrevida. Aplanamiento, perdón. Una de las cosas que tratamos de contestar era si existía beneficio a hacer trasplante después de la primera remisión. Parece que no hay un beneficio con el trasplante. Estos son datos que comparan los resultados de los pacientes del 10403 con una cohorte contemporánea de pacientes de la misma edad con allotrasplante mieloablativo en la primera remisión del registro CIBMT. En un análisis multivariado, el allotrasplante fue inferior al AYA 10403, tanto para sobrevida global y libre de enfermedad y mortalidad sin recidiva. Las conclusiones del estudio, que no es un estudio perfectamente aleatorizado, fue un estudio comparativo y mostró que el CA-LGB 10403 fue superior al allotrasplante en pacientes con reciente diagnóstico de LLA con células B negativas y células T. Esto no impactó la enfermedad mínima residual en CR1 y la genética de la enfermedad tiene que evaluarse para potencialmente evaluar el beneficio potencial del trasplante en la primera remisión en ciertos grupos, subgrupos. Pero lo que debemos, o más bien la meta debe ser enfermedad residual mínima no detectable y erradicación de la enfermedad residual mínima. Ese debe ser la meta del tratamiento. Estos datos son del estudio 10403 utilizando un análisis de PCR cuantitativo para detección de enfermedad mínima residual después de terapia de inducción en el estudio 10403. Aquí pueden ver que los pacientes que lograron MRD, estatus indetectable, sobrevida a 3 años, fue increíble, 85% comparado con aquellos que tenían positividad de MRD después de terapia de inducción y la sobrevida libre de enfermedad fueron 66-56, con una diferencia estadísticamente mayor. Esa debe ser la meta. A diferencia de la LLA pediátrica, en donde la mayoría de los pacientes están en esta categoría, en la
la LLA adulta y en adultos jóvenes, solo el 40% son MRD negativos al inicio del tratamiento. Entonces, en esto nos hemos concentrado ahora en la siguiente generación de estudios. Lo que estamos tratando para aumentar esa tasa de negatividad de MRD no es aumentar la intensidad del tratamiento más, porque eso no lo podemos hacer. Y vamos a hablar de esto en unos minutos. Lo que queremos hacer es mover en los abordajes de anticuerpos de inmunoterapia en la terapia de primera línea para LLA-B. Este es un estudio del grupo francés que muestra que agregar rituximab, un agente que ataca CD20, se hizo en un estudio aleatorizado. Adultos de los 18 a 59, todos tenían expresión CD20 en los linfoblastos B. Y como ustedes saben, solo el 25 a 30% de los pacientes con BALL expresan CD20. Pero muestra que si los pacientes tienen expresión de CD20, reciben un agente para CD20, además de la quimio intensiva, igual que el esquema pediátrico, agregar rituximab resultó en una sobrevida libre de enfermedad mejorada de manera estadísticamente buena. Así que esto ya nos muestra que agregar un anticuerpo es posible y puede mejorar la sobrevida libre de eventos. Y hay anticuerpos mejores que se pueden usar como primera línea potencialmente, que son blinatumomab, es uno específico de células T, inotuzumab osigomicina, el conjugado de CD22, y potencialmente para el futuro las terapias CAR-T. El primero fue aprobado hace unos meses en Estados Unidos para adultos con BLLA. Lo que decidimos hacer en nuestro estudio que estamos haciendo es usar inotuzumab osigomicina, que ahora se agregó de manera aleatoria en terapia de primera línea. Este es el estudio. El tratamiento backbone es similar al del 103, pero las diferencias son sutiles. Cambiamos al uso de dexametasona, usamos una dosis de asparaginasa. Y esta es la pregunta de aleatorización. Inotuzumab versus ir directamente a consolidación. Esta es la pregunta experimental. Todos los pacientes no aleatorizados cuyos linfoblastos expresan CD20 van a recibir rituximab post-remisión, como pueden ver aquí. Así que estos son los cambios principales del 10403. Este estudio todavía continúa. Este es el esquema y este se llama A041501. Nuevamente, pacientes hasta los 40 años. Y ahora queremos mejorar la sobrevida libre de eventos de 66%, que es lo que logramos en el 10403, a 80%. Y estamos acercándonos a las tasas de éxito de los pediátricos. Nuevamente, los pacientes necesitan expresión de CD22 en los linfoblastos D, que es más del 90% de los pacientes con LLAB. Reciben la inducción similar al 10403 y se aleatorizan para recibir 2 ciclos de inotuzumab o no inotuzumab y luego continúan a consolidación y mantenimiento e intensificación tardía y terapia de mantenimiento de largo plazo. Los pacientes cuya enfermedad sigue MRD positiva después de la consolidación pueden recibir blinatumomab, ya que está aprobado en los Estados Unidos para enfermedad de MRD positiva, y luego pueden irse a un allotransplante o continuar con este esquema de acuerdo a la opción del investigador o del paciente. El estudio se va a estratificar por edad y no se mostró diferencia en el 10403 con expresión de CD20, que tampoco mostró diferencia, pero estamos agregando rituximab para los pacientes positivos a CD20 en los 2 brazos y con firma tipo pH o tipo Filadelfia. Entonces, y obtener información del beneficio potencial de utilizar inotuzumab tanto en la población Filadelfia y no Filadelfia. La LLA Filadelfia positivos no se incluyeron en este estudio. Esto ya el doctor Enríquez les mencionó esto.
es un subgrupo de LLA definida por 12 ensayos pediátricos en donde la expresión genética se hizo y mostró un subgrupo que es muy similar al BCR-ABL o enfermedad BCR-ABL1, pero como la proteína de fusión del BCR-ABL1 y por múltiples de lesiones intersticiales da activación de múltiples sinasas. En estos estudios tempranos, la firma tipo Filadelfia, aunque aún en la LLA pediátrica, resultó con resultados muy malos. Este es un subgrupo, como les dijo el doctor Enríquez, se presenta más comúnmente en pacientes de origen hispano y en la población de adultos jóvenes. Esta es la firma que parece como los pacientes que son LLA Filadelfia positivos. Y como vieron en la diapositiva del doctor Enríquez, estos pacientes jóvenes y en los adultos más grandes tienen tasas más altas de positividad de MRD, como ven aquí, y malos resultados, tanto en la población de adultos jóvenes, este es del 10403, y en un análisis retrospectivo que hizo Catherine Roberts y que fue publicado hace unos años. Tenemos evidencia de que agregar inotuzumab ozogamicina puede mejorar a estos que tienen la firma de tipo Filadelfia, pero necesitamos una serie de más casos de pacientes que reciben inotuzumab con pacientes con tipo Filadelfia comparado con lo que uno podría esperar en esta población de alto riesgo. Esperamos que esta población tipo Filadelfia les vaya mejor si se agrega inotuzumab a la terapia de primera línea. Y este estudio, como les dije, continúa. El doctor Dan DiAngelo es el investigador principal del grupo de cooperativo NST y ya acumuló el 60% de los participantes. ¿Qué podemos decir de la LLAT? Digamos que es otra de las difíciles en este momento porque no tenemos anticuerpos específicos. Otra vez les voy a mostrar los datos de los resultados del 10403. Les dije que no había diferencia en edad, como pueden ver del lado izquierdo, y tampoco hubo diferencia por inmunofenotipo con LLA, B y T precursora como en el 10403. Lo que sabemos del grupo de oncología pediátrica es que agregar nelarabina en la terapia de primera línea puede mejorar la sobrevida libre de enfermedad en el LLAT. Este es un estudio publicado el año pasado que muestra que la sobrevida libre de enfermedad a 4 años en los aleatorizados a recibir nelarabine fue 89% más o menos versus 83% sin nelarabine. En este estudio fue una aleatorización en 4 grupos. El brazo que le fue mejor es el brazo B. El brazo B tiene capez y metotrexate, es decir, dosis escaladas de metotrexato con asparraginasa como mantenimiento y les fue mejor que el brazo que recibió metotrexato de dosis alta en el subgrupo TLLA. Y aquí pueden ver resultados excelentes para estos pacientes. Cuando lo vieron, parece que los beneficios de nelarabina se debió a que había tasas bajas de recidiva. Es interesante que nelarabine penetra el sistema nervioso central, tuvo tasas más bajas de recidiva del sistema nervioso central. Ahora, una de las cosas que estamos pensando es en otros agentes para mejorar la sensibilidad a la quimio y superar la resistencia a la quimio. Lo que estamos planeando se basa en parte en este estudio en donde tuve la suerte de participar, que se publicó a principios del año. Estamos tratando de atacar las proteínas de la familia BCL con venetoclax, que se dirige a BCL2, y navitoclax para BCLXL. Ambos son proteínas antiapoptósicas que se expresan altamente en pacientes
con LLA, B y T. Hubo un periodo de inducción de estos agentes nobles, que son venetoclax y navitoclax, y luego recibieron dosis de quimio estándar junto con el venetoclax y navitoclax. El estudio fue fase 1. Eventos grado 3 y 4 fueron los más comunes. Hubo náusea leve, bien controlada en general, neutropenia y neutropenia febril. Importantemente, no hubo lisis tumoral significativa y la toxicidad limitada a la dosis en la primera porción del estudio fue recuperación de cuenta hematológica retrasada. Los que han utilizado venetoclax saben que es mielosupresora. Y navitoclax, aunque se usa una dosis más baja a la probada inicialmente, tiene un efecto dirigido en trombocitopenia porque ataca los megacariocitos. Esta es la dosis recomendada del fase 2 de navitoclax para adultos con LLA recidivante, y en niños fue ligeramente más baja. Fue un estudio muy interesante porque pudimos incluir pacientes en todo el espectro etario, de los 2 a los 60. El resumen aquí es bastante interesante, es de eficacia, y quiero que vean estos pacientes LLAT, en donde 53% de estos pacientes muy tratados, cifras bajas por supuesto, pero un alto porcentaje logró una CR o una CR con una recuperación incompleta. Y en estos pacientes, varios eran MRD negativos, utilizando técnicas de monitoreo estándar de MRD. La tasa de respuesta en general fue 60%, y como verán acá abajo, son pacientes muy tratados. Ya la mayoría recibieron anticuerpos para la LLAB y muchos también trasplante halogénico. Fue un desenlace impresionante para esta población muy refractaria, y como no tenemos un anticuerpo, un CAR-T para LLAT, pensamos que podíamos agregar venetoclax y navitoclax al backbone del 104 para mejorar el desenlace. En este estudio, que se presentó hoy en la mañana ante el Instituto o el comité directivo del Comité de Leucemia. Vamos a ver qué dicen, pero el estudio es para ver la factibilidad en un ensayo aleatorizado fase 2 de agregar venetoclax y navitoclax a la terapia de primera línea, así como agregamos inotuzumab. Aquí estamos agregando esta vía agentes apoptósicos a la terapia de primera línea para LLAT. Y estamos emocionados. Esperamos que el National Cancer Institute y los investigadores que revisaron nuestro protocolo también estén emocionados con y que podamos avanzar con esto. Si es así, debe empezar a finales del 2022. Nuevamente, la inducción del 104 más menos venetoclax y navitoclax, y con consolidación, con evaluación de MRD. Lo importante es que estamos agregando nelarabine de acuerdo a los resultados del 10403. Es un poco diferente porque todos van a recibir nelarabine y la mitad va a recibir venetoclax y navitoclax. El objetivo clínico es, después de la consolidación, esperamos una negatividad alta de la MRD, y que los pacientes que siguen siendo MRD positivos salgan del estudio y puedan ir a trasplante halogénico. Pero vamos a probar también daratumumab para CD38 en enfermedad mínima residual. Los negativos a MRD van a recibir la terapia que conocemos, un ciclo más con venetoclax y navitoclax, y intensificación y mantenimiento con nelarabine, como se hizo en el estudio 0403. Parece que, ¿qué pasa con los CD38?
Tanto pacientes ETP y no ETP con LLAT expresan niveles altos de CD38, tanto al diagnóstico y en el momento de la MRD y en el momento de la recidiva. Así que es un blanco estable que sería bueno para que potencialmente podemos atacar. Y sabemos por trabajo muy bonito hecho por el doctor David Chitty en la Universidad de Pensilvania, en el Hospital del Niño ahí, que los modelos de senoinjertos de LLAT y de ETP-ALL, estos ratones con injertos de leucemias humanas tuvieron muy bonitas respuestas a daratumumab, particularmente cuando la carga de enfermedad era baja, cuando fueron tratados los ratones con daratumumab. También tenemos varios reportes de casos en donde daratumumab induce unas respuestas moleculares mayores en pacientes con LLA recidivante y recurrente, en pacientes con LLA-TP que después recibieron trasplante halogénico después de recibir o de tener negatividad de MRD con daratumumab. Este es otro estudio que les mostré y que ya fue aprobado, que se está haciendo y deberá activarse en un futuro cercano. El estudio será aquí. Los que estén en este estudio que son MRD positivos podrán entrar, así como otros pacientes que reciben o recibieron algún tipo de esquema de inducción y consolidación, pero son MRD positivos. No tienen que estar en este para poder entrar a este estudio de daratumumab, pero sí pueden. Y este estudio va a ser pequeño, va a ser como un estudio piloto. También muy interesante, muy nuevo, viendo por primera vez un anticuerpo para LLAT, pero solo con MRD. ¿Cómo podemos optimizar los esquemas pediátricos para adultos con LLA? El doctor Enríquez mencionó que las toxicidades son significativas y es difícil que pasen por estos esquemas en Sudamérica, en Perú, lo mismo en Estados Unidos y es lo mismo en Europa también. Adultos mayores pues no pueden pasar por estos esquemas fácilmente. Aquí se ve que el desenlace de los pacientes hasta los 55 es relativamente bueno utilizando esquema pediátrico, pero una vez que llega a ese rango de los 55 años, la sobrevida baja rápidamente. Entonces, la toxicidad limita el uso en adultos más grandes o mayores. Hasta en los adultos jóvenes, este fue publicado por el doctor Advani, que muestra que en el estudio pediátrico, donde la edad promedio fue 19, las toxicidades fueron menores que en nuestra población del 10403, en donde la edad promedio fue 24 años, y se ve inmediatamente. Desde una edad promedio de 19 a una de 24, hay una gran diferencia en las toxicidades que limitan la administración de estos importantes fármacos. Lo que encontramos en el estudio 10403 es lo que les quería mostrar, es que el IMC de más de 30 fue, en un análisis multivariados, fue uno de los factores más importantes para sobrevida libre de enfermedad, junto con la firma tipo Filadelfia, especialmente los pacientes CRLF2 alta. Este es el impacto de la obesidad. Estos son los pacientes con un IMC de menos de 30, los de 30 a 40, y aquí los desenlaces muy tristes de los pacientes con obesidad mórbida con un IMC de más de 40. Por eso nos preguntamos, ¿estamos sobredosificando pegasparraginasa en los adultos jóvenes? Ya que los adultos jóvenes, muchos adultos jóvenes están obesos y van a recibir dosis altas de asparraginasa. Hicimos un estudio en mi institución, en la Universidad de Chicago, que ya se publicó, donde bajamos la dosis de pegasparraginasa
de 2.500 por metro cuadrado, que fue la dosis del 10403, a 1.000 unidades por metro cuadrado. Perdón, se está corrigiendo. Dijo 2.500, pero quiso decir 2.750 unidades por metro cuadrado, que es la dosis estándar del 10403. Y hubo mayor reducción si tenían obesidad mórbida o eran mayores, porque ampliamos el estudio hasta la edad de 76 años para ver si podíamos dar un esquema pediátrico a pacientes más viejos y obesos con esta toxicidad. La meta era usar esta dosis baja de esparraginasa para ver si podíamos lograr niveles terapéuticos iguales o mayores que 1.1 unidades internacionales medidas semanalmente después de la dosis de esparraginasa. Con este abordaje, el 81% de los pacientes logró niveles terapéuticos y las toxicidades combinadas disminuyeron significativamente. Vean, los pacientes, todos los que recibieron 1.000 unidades por metro cuadrado, tuvieron niveles terapéuticos. Solo en este subgrupo, un par de pacientes no lograron los niveles de dosis terapéutica. Entonces, creemos que 1.000 unidades puede lograr en general, por lo menos en este estudio, un nivel terapéutico de esparraginasa y tal vez reducir la toxicidad. En este estudio, nuevamente, que incluyó pacientes hasta la edad de 76 años, vean la sobrevida libre de eventos y global a 3 años, que fue significativamente mejor a lo que les mostró el doctor Enríquez de estudios previos de Estados Unidos y Europa y datos de Perú y México en la población de pacientes de mayor edad. Este estudio como que lo junta todo en mi opinión, es un estudio de los países nórdicos, el NOFO, donde todos los pacientes recibieron 1.000 unidades por metro cuadrado. Trataron pacientes hasta los 45 años en el mismo estudio. La única diferencia se basó en enfermedad residual mínima al día 28. El tratamiento continuó o se escaló dependiendo del nivel de MRD, de enfermedad residual mínima, y vean que los desenlaces fueron espectaculares, aún en los adultos mayores hasta de 45. Y estos pacientes pudieron recibir un tercer esquema con esta dosis baja, 1.000 unidades por metro cuadrado de asparraginasa. Otras cosas que estamos probando en Estados Unidos y que está por empezar en grupos pediátricos y adultos es el uso de L-carnitina, que reduce la formación de radicales libres y puede prevenir hepatotoxicidad inducida por la asparraginasa. El objetivo clínico primario es la reducción en toxicidad hepática inducida por asparraginasa, y los pacientes van a ser aleatorizados para recibir profilaxis con L-carnitina o solo vigilancia. Y vamos a ver, el estudio está por empezar y va a ser uno de nuestros primeros estudios o protocolos muy abiertos en edad, desde nacidos hasta, desde el nacimiento hasta la edad X. También creemos que este problema se ha ilustrado una y otra vez en todo el mundo, y es que la población de adultos jóvenes es un grupo muy difícil de tratar y tenemos que ofrecer atención integral para los adultos jóvenes con cáncer. Vean aquí que el riesgo acumulado de cánceres en la población de adultos jóvenes es bastante alta y sigue aumentando, y hay una probabilidad de 1 a 2 a 1 a 3 para adultos jóvenes de desarrollar cáncer. La inclusión en ensayos clínicos resulta en mejorías importantes, y estas mejorías pueden tener que ver con la adherencia. Estos son datos similares también a lo que les mostró el doctor Enríquez, que yo encuentro muy interesantes. Son los datos SEER, de acuerdo a etnicidad.
Esto es de Estados Unidos. Los pacientes hispanos con LLA les va peor en general. En el estudio, en nuestro artículo del estudio 10403, vean que los pacientes hispanos les fue igual de bien que los pacientes blancos no hispanos. Desafortunadamente, los pacientes afroamericanos en los dos subgrupos les fue mal. ¿Cuál es la razón de esta mejoría? Bueno, una cosa que observamos e hicimos un análisis que va a ser presentado en 2 semanas en la ASH. Hicimos un análisis que muestra que potencialmente la razón de esta mejoría significativa es que los pacientes hispanos fueron los más propensos a completar el tratamiento en el esquema 10403 por X razón, pero la adherencia de la población hispana fue mucho mejor que la de la población blanca y mucho mejor también que en la población afroamericana, lo que sugiere que la inclusión en estudios clínicos y la mejoría de la adherencia mejora los desenlaces. Esto respalda el uso de centros de excelencia porque estos esquemas son difíciles de administrar. Como sabemos, la adherencia es clave y requiere experiencia tanto de todo el equipo de salud y apoyo apropiado de los pacientes y de los cuidadores. Y como les mostré en otros estudios observacionales, los desenlaces mejoran cuando los adultos jóvenes con LLA son tratados en el National Cancer Institute o en el grupo cooperativo, o sea, en centros de excelencia. Y vean aquí, desafortunadamente, en la población de adultos jóvenes, solo el 12% de los adultos jóvenes en Estados Unidos son tratados en centros de excelencia versus la población pediátrica, en donde la mayoría de los pacientes con LLA y con otras enfermedades, no Hodgkins y leucemia o LMA, son tratados en centros de excelencia. Ya les mencioné este estudio. Solo quiero decir que en este estudio clínico todos fueron tratados igual. Fue un método muy organizado de monitoreo de pacientes. Había una línea telefónica 24 horas para que los médicos llamaran y obtuvieran información y los pacientes también. Entonces, esto resultó en excelente adherencia. Sabemos que la psique del joven adulto es muy importante para determinar los desenlaces del tratamiento. Los adultos jóvenes enfrentan retos únicos comparados con otras poblaciones, además del sistema de apoyo. Y vean que muchos de los que están aquí, los adultos jóvenes, están tratando de establecer su independencia, su autoimagen y avanzar en la vida. Y estos cánceres, especialmente el LA, que llevan años para tratar, puede realmente afectar esa capacidad de poder independizarse. Sabemos que hay niveles bajos de bienestar en pacientes jóvenes que en otros pacientes con cáncer. Hay mayores niveles de aislamiento y depresión y tasas mucho más altas de no adherencia. Creo que todos nosotros como hematólogos, independientemente de dónde vivamos o el país, hemos visto estos problemas con los pacientes, con los adultos jóvenes. Tristemente, a pesar de los buenos resultados del esquema del 10403, solo el 40% de los pacientes completó toda la terapia. Y como les dije, los pacientes hispanos fueron los que la completaron con más regularidad y les fue mejor que lo que se esperaba. Entonces, realmente necesitamos que más gente complete la terapia y esto es reduciendo la toxicidad. Y yo creo que en esto más y más también teniendo un buen sistema de apoyo para estos pacientes. En Chicago, donde vivo, nuestro hospital está ubicado en una parte de la ciudad que tiene una tasa de pobreza muy, muy alta. Así que pensamos que era sumamente importante que nuestros pacientes tuvieran una clínica concentrada y nos organizamos con mis colegas pediatras y creamos esta clínica hace unos 10 años. Ha tenido un gran éxito y ha sido realmente un gusto ver cómo se ha desarrollado. Ofrecemos
apoyo de fertilidad psicosocial y mejoramos la adherencia y la alianza de los esquemas de tratamiento. La clínica también es una oportunidad para investigación interesante. Muestra esto que tenemos ensayos continuos en la clínica, tenemos preguntas interesantes de desenlaces, tanto de la parte de la biología y de la parte psicosocial, como ven ustedes aquí. Es muy importante también que ahora que tenemos a más sobrevivientes jóvenes, concentrarnos en los sobrevivientes de adultos jóvenes, porque faltan información. Y todos estos problemas que se monitorean con frecuencia y son toxicidades potenciales y morbilidades a largo plazo en los sobrevivientes pediátricos o de adultos jóvenes. Esto no se ha hecho en los sobrevivientes de adultos jóvenes con estos cánceres y realmente tenemos que concentrarnos en ello. También les mencioné que psicológicamente los pacientes, aún en aquellos que sobreviven a largo plazo, tienen niveles más altos de estrés postraumático, depresión y ansiedad. Y esto es entre los sobrevivientes, no la gente que está en tratamiento, sino aún después que terminan el tratamiento. Entonces, como resumen, es una época emocionante para mejorar los desenlaces de tratamiento en pacientes adultos jóvenes con LLA. Tenemos agentes nuevos y oportunidades de mejorar tolerancia con menos toxicidad. El avance se hace cuando se incluye a pacientes en ensayos clínicos y el apoyo integral, no puedo dejar de decirlo, es crucial para mejorar la calidad de vida de los pacientes y la adherencia para que más personas puedan ser sobrevivientes. Con esto, muchas gracias y estas son algunas fotos de nuestra clínica y de nuestros pacientes y maravillosas enfermeras y mis colegas de la Universidad de Chicago y de todo el país que me han ayudado a ser parte del trabajo que he tenido el privilegio de hacer las últimas 2 décadas. Muchas gracias. Gracias, doctor De Michelis, por invitarme y con mucho gusto contesto las preguntas. Pues muchas gracias tanto a la doctora Stock como al doctor Enríquez por estas brillantes presentaciones. Y quiero decirles que queremos procurar que estas sesiones de la agrupación tengan justamente estas características. Queremos tener profesores extranjeros, expertos en el tema, muy didácticos, como la doctora Stock, que además conocen y se interesan por los problemas de la región de Latinoamérica, y también tener participación con los colegas de Latinoamérica, porque no se trata solamente de tener los conocimientos y de los avances, la teoría, sino cómo implementar esto en la práctica en nuestros países de Latinoamérica, buscar cómo podemos tener una mejor atención de los pacientes hematológicos. De tal forma que yo estoy muy contento con esta sesión y es justamente pues la modalidad que queremos tener en nuestras sesiones. Ojalá que a ustedes les interese y participen también, porque es un muy buen momento para participar. Yo, antes de pasar a la sesión de preguntas con Roberta, quiero decirles solo un par de cosas. Yo me he quedado con 2 puntos. Uno, que es fundamental que en la región tengamos mejores registros, empezando por los registros locales en cada país y luego también con los registros multinacionales de Latinoamérica, y esto en la agrupación trabajaremos para tratar de tener esta información tan importante para nuestra región. Y hablando específicamente de la leucemia linfoblástica aguda, el grupo de los adultos jóvenes claramente es un grupo donde la enfermedad es frecuente y donde tenemos muchas oportunidades de mejorar los desenlaces con
conociendo la limitación que tenemos en nuestros países. Quisiera escuchar algunas de las preguntas del auditorio que la doctora De Michelis nos comentará a continuación para nuestros ponentes. Sí, pues muchas gracias a los dos. Tenemos muchas preguntas del público que voy a tratar de agruparlas para poder contestarlas de una forma más global. Una, creo que de las que podemos empezar, porque va a ser interesante su opinión, nos hablan de qué tan importante creemos que sea y si consideramos que sea factible poder tener esquemas únicos de tratamiento para regiones importantes, ¿no? Creo que podríamos empezar con la opinión de Daniel. ¿Tú crees que es factible en países como México, Perú, poder incorporar un esquema único de tratamiento? Y después podríamos escuchar la opinión de la doctora Wendy Stock about your experience of creating a unique regimen for treating most of the patients in a country. Okay. Muchas gracias por la pregunta. Como mencionaba inicialmente, yo estoy convencido de que cada país ha creado su propia experiencia basada en su propio protocolo. Durante los últimos años me había dedicado tenía siempre la pregunta cuando era residente, ¿cuál es el mejor protocolo alrededor del mundo? Y esa inquietud me llevó a conocer inclusive el protocolo de Rusia, que es un protocolo bastante interesante porque es netamente ambulatorio y que incluso ofrece trasplante autólogo a todos sus pacientes con LLAT, y que de cada protocolo de cada país se obtiene algunas enseñanzas y que creo que incluso el protocolo CALGB 1043 ha podido unificar muchas de ellas, pero esto se ha logrado gracias a la unión el trabajo colaborativo entre los diferentes centros. Y yo creo que esta es una oportunidad para poder trabajar de forma mancomunada en Latinoamérica y poder generar prospectivamente datos, porque si bien, como presentó la doctora Stock, en base a estos 45 pacientes que recibieron el protocolo CALGB 1043 de una forma regular y cumpliendo todo el tratamiento, se logró mejorar el pronóstico. Y eso incluso, también hay un reporte, hay una carta del editor que nos menciona de que aquellos pacientes que tienen la elección del Icarus y que reciben una intensidad de dosis adecuada, que se entiende también como continuidad de tratamiento, pueden vencer ese mal pronóstico, pero esos datos no los vamos a poder generar de forma individual retrospectiva, así es sumamente necesario hacerlo de forma prospectiva. Wendy, can you add something about your experience with a cooperative big group in the United States? Yo creo que sería maravilloso que empezáramos a tener conversaciones tanto nacional como internacionalmente en Centro, Sudamérica, México. Yo creo que el trabajo que el doctor De Michelis y nuestros colegas han hecho en la Ciudad de México adoptando el esquema 10403 con asparraginasa pegil, ya que la asparraginasa pegilar no está disponible ampliamente y como usted mostró es sumamente cara. Hay una manera, de hecho, de hacer una gran mejoría haciendo un cambio factible en el país, ¿no? Y creo que eso va a ser muy importante en un futuro. Lo que yo mencioné esta noche, las cosas que mencioné son muy emocionantes, súper caras, pero no van a ser aplicables en países pobres. Muchos de estos fármacos ni siquiera están aprobados en Sudamérica o Centroamérica. Entonces, este es el trabajo que estamos haciendo ahora es como futurista, pero no creo que no haya razón por la que no debamos juntarnos e improvisemos y usemos estas ideas de manera que sea factible para otros países en Latinoamérica y que participen de manera más uniforme en los ensayos clínicos. Esta es mi pregunta, de hecho.
Hace unos años me preocupaban en los ensayos con asparraginasa y que la PCR y la PCR para detección de MRD. ¿Usted cree que estas técnicas son relevantes o críticas para mejorar nuestro estándar de atención en Latinoamérica? ¿Sabes qué? Yo creo que la asparraginasa con E. coli, el trabajo del doctor de Michelis, que ¿vas a presentar en ASH, Roberta? Sí, yo creo que eso muestra que puedes tener un gran impacto sin siquiera la versión así sofisticada de la asparraginasa. Entonces, yo creo que sí es importante tener los mejores fármacos si se puede, pero los resultados que ella y su colega van a mostrar muestran una respuesta igual de buena, ¿no? Con la última versión de asparraginasa, igual para detección de enfermedad residual. Yo sí creo que es importante porque es algo que nos ayuda a determinar el pronóstico y si debemos trasplantar a los pacientes o no y potencialmente cómo dar mejor la terapia por remisión. Es esencial absolutamente en esta época. Si no tienes los fármacos para cambiarlos, la respuesta es no. Y vas a tener que usar técnicas estándar viendo médula ósea. Yo creo que conforme evolucionen las cosas, y como ya mostraste algunos datos, Daniel, de Perú, estas técnicas ya se están adoptando y adaptando en el mundo en vías de desarrollo, aún en países pobres de América Latina y de Centroamérica. Estas son técnicas caras. Los anticuerpos son caros. La secuenciación de siguiente generación para detección de enfermedad residual mínima es cara y es algo que se puede hacer en un laboratorio central, pero es caro y eso es lo que estamos haciendo ahora en Estados Unidos. Mandamos muchas de nuestras muestras a una compañía para detección de enfermedad residual mínimo a través de secuenciación de siguiente generación. No todos tienen la capacidad, por supuesto, de tener las finanzas para pagar esto. Comentarios y creo que de aquí podemos seguirnos a algunas preguntas interesantes sobre trasplante. Como Daniel nos mostró, pues el acceso a trasplante sigue siendo muy limitado en la región. Entonces, algunas personas comentan de forma muy interesante que si tomáramos en cuenta los factores de riesgo basales, casi la mitad de los pacientes serían de riesgo alto y tendrían indicación para trasplante y probablemente eso no sea factible en la región. Entonces, ¿cuáles serían, de acuerdo a ustedes, y podemos empezar de nuevo primero con Daniel y luego con la doctora Wendy Stock, cómo priorizar trasplante en la región y cuáles creen que deberían de ser las indicaciones estrictas de trasplante en primera línea? Bueno, particularmente puedo comentar esta pregunta. Es una excelente pregunta en realidad. Yo sí he visto bastantes pacientes en mi centro que lamentablemente han tenido enfermedad mínima residual negativa y han recaído, tal como hemos presentado en los datos, donde incluso alrededor del 40 hasta inclusive el 60% de los pacientes que tenían enfermedad mínima residual positiva recaían. Yo considero que mientras el factor más importante es la respuesta o la enfermedad mínima residual temprana. Es algo que yo creo que podría ser bastante útil y que, como lo mostró la doctora Stock, si nosotros hacemos una evaluación temprana de la enfermedad mínima residual, principalmente vamos a poder seleccionar el grupo de pacientes que no vamos a trasplantar, que es el que vamos a excluir inicialmente, que es el grupo de pacientes que efectivamente les va a ir o van a tener un buen pronóstico. El otro grupo es una bolsa que lamentablemente es una suma de factores, como por ejemplo, consideramos la hiperleucocitosis, más de 100.000 leucocitos como factor clínico. En segundo lugar, podemos considerar el Philadelphia-like, es algo que es bastante off-label, pero que nosotros también lo podemos considerar para estos pacientes, pero principalmente
el factor más importante para decidir que un paciente no se va a trasplantar es una enfermedad mínima residual negativa, pero temprana. Porque recordemos que va a haber un grupo de pacientes que tienen enfermedad mínima residual positiva tempranamente y que durante esas 12 primeras semanas van a negativizar. Y que yo creo que es un grupo que incluso se debería observar, y si es que en caso presentara una persistencia de enfermedad residual o una eventual recaída, podrían ser sometidos a trasplante como segunda remisión completa. About the actual indication for transplant in our region, what do you think we should do? But what I would say is, in the absence of the ability to detect minimal residual disease, La capacidad de detectar la enfermedad residual mínima, les mostré los datos de nuestro estudio que no mostró diferencia de hecho, o más bien no hubo beneficio con el trasplante con el esquema pediátrico. Y realmente no pudimos mostrar en ese estudio desenlaces de acuerdo a la enfermedad residual mínima. En general, el trasplante, si se pueden adherir a un esquema pediátrico como tratamiento inicial para LLA, no aconsejaría necesariamente el allotrasplante. El subgrupo en el que siempre pensaría, aún sin MRD, hay dos subgrupos de pacientes que son de muy alto riesgo en general, que sabemos por citogenética, y son los pacientes que tienen LLA hipodiploide y con MLL o leucemias con rearreglos. En estos pacientes pensaría trasplante en primera remisión, sencillamente porque ellos recidivan temprano y luego es muy difícil llevarlos a remisión. Los pacientes tipo Filadelfia, si los pueden detectar desde el principio, parece que tienen tasas altas de positividad de MRD. No sabemos que los esquemas pediátricos puedan rescatar a estos pacientes porque les fue mal cuando se les vio retrospectivamente. Ese subgrupo también sería un subgrupo en quien pensaría trasplante en la primera remisión, y el segundo subgrupo son los precursores de LLAT, aunque no puedan hacer prueba de MRD mínima. Entonces, yo creo que son los mejores candidatos para trasplante de primera línea una vez que están en remisión. Si pueden hacer monitoreo de enfermedad residual mínima, eso también afectaría nuestra decisión un poco más. Y creo que por cuestiones de tiempo nos tenemos que ir con una última pregunta. Quedaron muchas pendientes, pero los animo a todos a que si tienen más preguntas puedan contactarlos directamente. Pero una última pregunta que han hecho varias personas es acerca de inhibidores de tirosina sinasa. Tanto en el contexto de las leucemias Filadelfia convencional positivas, ¿cuánto tiempo mantener el inhibidor de tirosina sinasa a largo plazo? Y también una segunda pregunta, si verían alguna utilidad de inhibidores de tirosina sinasa, ya sea en pacientes con mutaciones en Ícaros o con algún perfil de Filadelfia-like. Bueno, inicialmente nosotros con respecto a los TKIs, al igual que me imagino el resto de países de Latinoamérica, tenemos bastantes restricciones para la prescripción de un TKI en primera línea. Nuestro TKI de elección es siempre imatinib. Usamos imatinib para toda la vida. No hemos hecho, tratamos de mantenerlo de forma crónica luego de que el paciente ya ha finalizado el mantenimiento a la dosis más baja tolerable, y si es que el paciente luego de las 12 semanas presenta todavía enfermedad residual positiva, solamente en ese escenario tenemos una aprobación para usar un TKI de segunda línea, que en este caso usamos dasatinib. Dasatinib tratamos de mantener a una dosis óptima, pero incluso con 70 o 50 miligramos de forma crónica, luego que el paciente ha finalizado el tratamiento, también es bastante llevadero. Y el otro problema es que si bien esta parte del uso de TKIs en Fill-Like todavía está en estudio, todavía no tenemos resultados, y por lo tanto tampoco tenemos aprobaciones de los seguros o de
o del financiamiento público, pero yo sí estoy convencido de que al menos en el grupo que expresan la vía del ABL podríamos tener algún impacto positivo, al igual que el ruxolitinib en el grupo del JAK2. Yes. I tend to agree with what Dr. Enriquez said. Estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Enríquez sobre los pacientes con LLA tipo Filadelfia. En la población pediátrica, muchos tienen PDGF. Imatinib puede usarse y ha sido efectivo para el JAK, que está presente en fusiones de adultos. No tenemos mucha información respecto al LLA positivo a Filadelfia. Si los pacientes son trasplantados, por lo general trato de reiniciar la tirosina sinasa 1 o 2 años después del trasplante y luego lo suspendo. En los pacientes que no reciben trasplante, continúo la tirosina sinasa indefinidamente. No la suspendo. Por lo general, tengo la oportunidad de usar dasatinib como el TKI de primera línea. Los iniciamos con eso en muchos pacientes. Están tratando de aprobar imatinib en los pacientes positivos o Filadelfia positivos porque recidivan con esa mutación y solo es el único medicamento el que los puede ayudar por el momento. Gracias a ambos. Como les dije, quedaron muchas preguntas, pero ya no tenemos más tiempo para ellas, pero seguramente cualquiera de los dos ponentes estará encantado de contestarles si los contactan por correo. Muchas gracias por haber estado aquí. Sé que la doctora Wendy tiene encima toda la celebración de Thanksgiving y a pesar de eso estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias y pues dejo nada más al doctor Mellón para las conclusiones y despedirse. Pues, por supuesto, muchas gracias a los dos. En particular, claro, a la doctora Wendy Stock, que siempre está presente cuando le pedimos que participe con este país y seguramente con Latinoamérica también. Al doctor Enríquez por la presentación de estos datos tan interesantes y estas reflexiones que creo que es importante. Hay que evaluar los problemas, pero también proponer soluciones. Y eso es algo que quiero que los hematólogos en México reflexionemos, los jóvenes, en cuáles son las posibles soluciones que podemos tener en nuestros países. Sin más, muchas gracias por esta extraordinaria sesión. Les deseo un extraordinario Thanksgiving Day en Estados Unidos y por supuesto también una feliz Navidad y Año Nuevo. Tendremos una sesión cultural antes de que termine el año. Esta es la última sesión académica del año y lo reiniciaremos en el 2022. Muchas gracias y buenas noches.